Es posible que en la era de los drones, la inteligencia artificial y la guerra cibernética, las sombras de los caballeros medievales y los arqueros de antaño sigan acechando los campos de batalla modernos. Nos hemos acostumbrado a pensar que la tecnología lo ha redefinido todo. Creemos que cada conflicto es una pizarra en blanco, una invención de nuestro tiempo. Pero, ¿y si la verdad fuera mucho más profunda, más arraigada en la esencia misma de la confrontación humana? ¿Y si las tácticas forjadas en el fragor de la Edad Media, entre castillos de piedra y espadas de acero, no solo persistieran, sino que fueran fundamentales para comprender la guerra actual? La tecnología cambia las herramientas, pero no el corazón del estratega. Los fantasmas de los caballeros medievales y los arqueros aún rondan la guerra moderna. Sus lecciones, sus triunfos y sus fracasos resuenan en cada conflicto, en cada titular. Es una verdad incómoda, pero innegable. La historia no es solo un eco del pasado, es un manual de supervivencia para el presente. El cerco, o asedio, es una de las estrategias más antiguas y brutales de la guerra. No es una batalla de choque, sino una lenta y agonizante danza de paciencia y desgaste. Su objetivo no es la aniquilación directa, sino la rendición por agotamiento. En la Edad Media, un castillo asediado se convertía en una isla de desesperación. El hambre era el arma más potente, más letal que cualquier catapulta. La sed, el frío y la enfermedad se unían al enemigo exterior para doblegar la voluntad de los defensores. El aislamiento era total. No había refuerzos, no había suministros. Solo la lenta cuenta regresiva hacia el colapso. Era una prueba de resistencia, tanto física como psicológica, donde la moral se desmoronaba antes que los muros. Hoy, el concepto del cerco persiste, aunque el campo de batalla haya mutado. Las ciudades enteras pueden ser bloqueadas, sus habitantes privados de alimentos, medicinas y energía. La presión económica y social se convierte en el equivalente moderno de las máquinas de asedio. Pensemos en los bloqueos navales o aéreos que estrangulan economías enteras. Son cercos a escala macro, diseñados para paralizar una nación sin disparar un solo tiro. La infraestructura crítica se convierte en el nuevo castillo, vulnerable a la interrupción. Las fuerzas especiales, al asediar un edificio, replican la esencia del cerco medieval. Acorralan a sus objetivos, cortan sus vías de escape y los someten a una presión implacable. La paciencia y la coordinación son claves, esperando el momento oportuno para el asalto final. Pero quizás la forma más insidiosa del cerco moderno sea el ciberataque. Un ataque digital puede aislar sistemas críticos, paralizando hospitales, redes eléctricas o infraestructuras de comunicación. Es un asedio invisible, silencioso, pero devastador. Imaginemos un hospital sin acceso a sus registros de pacientes o a sus equipos médicos, o una ciudad sin electricidad ni agua potable. El cerco digital puede ser más destructivo que cualquier bombardeo, sembrando el caos y el pánico sin una sola explosión. La interrupción de la información, la manipulación de datos, la negación de servicios. Todo ello son formas de asedio en la era digital. El objetivo sigue siendo el mismo: agotar al enemigo, minar su voluntad y forzar su rendición, pero ahora en el ciberespacio. ¿Sabías que un cerco digital puede ser más devastador que cualquier bombardeo? La capacidad de paralizar una sociedad desde dentro, sin un solo disparo, es una lección aprendida de los asedios medievales, adaptada a la era de la información. El engaño es el arma silenciosa del estratega, una herramienta tan antigua como la guerra misma. No busca la confrontación directa, sino la confusión, la desorientación y la manipulación del adversario. Es una batalla de mentes, donde la verdad es la primera víctima. En la Edad Media, el engaño tomaba muchas formas: banderas falsas para confundir al enemigo, señuelos para desviar su atención, o la simulación de una retirada para atraerlos a una emboscada. La astucia era tan valorada como la fuerza bruta.
Los comandantes medievales entendían que un enemigo confundido es un enemigo vulnerable. La desinformación sobre el tamaño de un ejército, la dirección de un ataque o la moral de las tropas podía cambiar el curso de una batalla antes de que se desenvainara una espada. Hoy, el engaño ha alcanzado niveles de sofisticación inimaginables. La propaganda y la desinformación en las redes sociales son sus manifestaciones más visibles. Se busca manipular la percepción pública, sembrar la discordia y erosionar la confianza. Las fake news no son un fenómeno nuevo. Son la evolución de los rumores y las mentiras difundidas en los campamentos medievales. Pero ahora su alcance es global, su velocidad instantánea y su impacto potencialmente catastrófico. Las operaciones de inteligencia son el corazón del engaño moderno. Desestabilizar gobiernos, influir en elecciones o sembrar el caos en la infraestructura de un adversario son objetivos comunes. Se opera en las sombras, moviendo hilos invisibles. La guerra psicológica, o PSYOPS, busca influir en las emociones y el razonamiento de los grupos objetivo. Utiliza la persuasión, la coerción y la manipulación para lograr objetivos militares o políticos sin recurrir a la fuerza física. Los ciberataques que simulan orígenes falsos son otra forma de engaño digital. Atribuir un ataque a un actor diferente o crear una bandera falsa digital puede desviar la atención o incluso provocar conflictos entre terceros. La ingeniería social, que manipula a las personas para que revelen información confidencial, es una táctica de engaño que explota la psicología humana. Es el equivalente moderno de un espía que se infiltra en las filas enemigas. El engaño es una constante en la historia de la guerra porque explota una debilidad fundamental del ser humano, nuestra tendencia a creer lo que vemos y oímos. La batalla por la verdad es tan crucial como la batalla por el territorio. La próxima vez que veas una noticia, pregúntate: ¿quién se beneficia de esta información? El engaño no es solo una táctica militar, es una fuerza omnipresente en la sociedad moderna, moldeando nuestras percepciones y decisiones. La guerra de guerrillas es el grito del débil contra el fuerte, la estrategia de aquellos que no pueden enfrentarse a un enemigo superior en campo abierto. Es una lucha asimétrica, donde la astucia, la movilidad y el conocimiento del terreno son más valiosos que el número de tropas o el poder de fuego. En la Edad Media, los grupos de resistencia, los bandidos o las milicias locales utilizaban tácticas de guerrilla contra ejércitos invasores o señores opresores. Emboscadas repentinas, ataques a las líneas de suministro y la retirada rápida eran sus sellos distintivos. No buscaban la victoria decisiva en una gran batalla, sino el desgaste constante del enemigo. La moral, los recursos y la paciencia del invasor se erosionaban lentamente hasta que la ocupación se volvía insostenible. La guerrilla medieval se basaba en el apoyo de la población local, que proporcionaba refugio, información y suministros. Sin este apoyo, los guerrilleros eran simplemente bandidos. Con él, se convertían en una fuerza imparable. Hoy, la guerra de guerrillas se manifiesta en insurgencias y movimientos de resistencia en todo el mundo. Grupos pequeños y descentralizados desafían a ejércitos nacionales o potencias extranjeras, utilizando tácticas no convencionales. Los conflictos modernos en Irak, Afganistán o Siria son ejemplos claros de cómo la guerrilla puede empantanar a fuerzas militares tecnológicamente superiores. La adaptabilidad y la resiliencia son sus mayores fortalezas. La guerra asimétrica es la esencia de la guerrilla moderna. Un actor más débil utiliza métodos no convencionales para explotar las vulnerabilidades de un adversario más fuerte. Esto puede incluir ataques terroristas, ciberataques o la guerra de información. Los movimientos de resistencia contra regímenes opresores también adoptan tácticas de guerrilla. Operan desde las sombras, socavando la autoridad del Estado y movilizando a la población en su contra. La lucha por la libertad a menudo comienza con la guerrilla. La guerrilla urbana, adaptando estas tácticas a entornos densamente poblados, es otra manifestación moderna. Las ciudades se convierten en laberintos donde los guerrilleros pueden esconderse,
atacar y desaparecer, frustrando a las fuerzas convencionales. La clave de la guerrilla es su capacidad para operar sin una estructura jerárquica rígida, lo que la hace difícil de desmantelar. Sus miembros son a menudo ciudadanos comunes que se convierten en combatientes, difuminando las líneas entre civil y militar. La historia nos enseña que la voluntad puede doblegar al poder. La guerrilla es un testimonio de la resiliencia humana, de la determinación de luchar, incluso cuando las probabilidades están abrumadoramente en contra. Es una lección de que la fuerza no siempre reside en el tamaño o la tecnología. La guerra, en su esencia más cruda, es un reflejo de la naturaleza humana. Las herramientas cambian, los escenarios se transforman, pero las motivaciones fundamentales permanecen inalterables. La ambición, el miedo, la supervivencia, la búsqueda de poder. Estos impulsos han impulsado los conflictos desde tiempos inmemoriales. Los guerreros medievales, con sus armaduras y sus espadas, no eran tan diferentes de nosotros. Compartían las mismas esperanzas y temores, las mismas estrategias básicas para prevalecer. Sus decisiones, forjadas en la brutalidad de su época, resuenan en cada sala de guerra moderna. La tecnología puede haber acelerado el ritmo de la guerra y ampliado su alcance, pero no ha alterado la psicología del conflicto. El engaño sigue siendo una herramienta poderosa, el cerco una táctica de desgaste y la guerrilla, el último recurso del oprimido. Comprender el pasado no es un mero ejercicio académico, es una necesidad vital. Nos permite desentrañar las complejidades del presente, reconocer patrones recurrentes y anticipar los desafíos futuros. La historia es el gran maestro y sus lecciones son atemporales. Cada estrategia que hemos explorado, desde el asedio hasta el engaño y la guerrilla, es un testimonio de la ingeniosidad humana en la adversidad. Son recordatorios de que, más allá de la tecnología, la mente humana sigue siendo el arma más formidable. La guerra es un espejo que nos devuelve nuestra propia imagen, con todas sus virtudes y sus defectos. Nos obliga a confrontar la capacidad humana para la destrucción, pero también para la resistencia, la innovación y la supervivencia. Los ecos de las batallas medievales resuenan en los conflictos de hoy, no como meras coincidencias, sino como pruebas de principios estratégicos universales. La naturaleza humana, con sus impulsos primarios, sigue siendo el motor de la guerra. Al estudiar estas estrategias, no solo aprendemos sobre el pasado, sino que también obtenemos una visión más profunda de nosotros mismos. Reconocemos que las mismas fuerzas que impulsaron a los caballeros y los reyes medievales aún nos definen. La historia militar no es solo una crónica de eventos, es un estudio de la condición humana bajo presión extrema. Nos enseña sobre liderazgo, sobre sacrificio, sobre la resiliencia del espíritu humano frente a la adversidad. Es un campo de estudio que nos invita a la reflexión, a la introspección. Nos desafía a mirar más allá de la superficie de los titulares y a comprender las profundas corrientes históricas que dan forma a nuestro mundo. ¿Qué otras estrategias medievales creen que siguen siendo válidas en el campo de batalla moderno? Compartan sus ideas en los comentarios. Su perspectiva es invaluable para enriquecer esta conversación. Hemos viajado a través del tiempo, desde los campos de batalla medievales hasta los conflictos contemporáneos, para descubrir la asombrosa persistencia de ciertas estrategias. El cerco, el engaño y la guerrilla no son reliquias del pasado, sino principios vivos que continúan moldeando la guerra. La tecnología puede cambiar la forma en que se libran las batallas, pero no la esencia de la estrategia. La mente humana, con su capacidad para la astucia, la paciencia y la adaptación, sigue siendo el factor decisivo en cualquier conflicto. Esperamos que este análisis les haya ofrecido una nueva perspectiva sobre la interconexión entre el pasado y el presente. La historia no es un libro cerrado, sino una conversación continua, un diálogo entre generaciones de estrategas y pensadores. Si este viaje a través de las tácticas medievales y su impacto moderno les ha parecido tan fascinante como a nosotros, les invitamos a unirse a nuestra comunidad.
Su apoyo nos permite seguir explorando los rincones más apasionantes de la historia.